Inició la rehabilitación de la antigua vía Loja-Catamayo. En la primera fase se intervendrán 7.5 kilómetros. Los trabajos se realizarán a través de un convenio estratégico entre el gobierno, por medio de la Corporación Eléctrica del Ecuador y el gobierno provincial de Loja, con una inversión de $1.150.000. Al menos 14 incendios activos se han registrado en el transcurso de este viernes, según confirmó la Secretaría de Gestión de Riesgos. El de mayor magnitud es el de Quilanga en Loja, que ha consumido más de 4.000 hectáreas y deja al menos 60 familias afectadas, junto a 100 ciudadanos que recibieron atención médica. El gobierno peruano colaborará con helicópteros para sofocar las llamas por vía aérea. Según el secretario de Riesgos, Jorge Carrillo, el sábado ya estaría controlado. La Fiscalía hizo públicos los expedientes del caso Pampa, donde se investiga una red narcotraficante que enviaba droga a Europa a través de contenedores. Esta organización involucrada con la mafia albanesa habría lavado activos por $31 millones. En lo internacional, apagón en Venezuela. Al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes del servicio eléctrico y de la conexión a Internet. El régimen de Nicolás Maduro denunció un sabotaje, mientras que la oposición considera que se podrían generar represiones estatales. Y en los deportes, el director técnico Sebastián Becasese presentó la nómina de convocados para enfrentar a Brasil y Perú en las eliminatorias sudamericanas. Varias sorpresas en la convocatoria. Gilmar Napa, arquero suplente de Emelec, tendrá su primera experiencia con la selección mayor. Y Cristian Ramírez regresará después de 5 años. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7 este viernes 30 de agosto del 2024. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en este día viernes acá en el Noticiero Estelar. Ahora en sus pantallas ya podrán ver el código QR, el cual siempre los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con nuestra oferta. Vía Loja Catamayo. Rehabilitación y desarrollo. Inició la rehabilitación de la antigua vía Loja-Catamayo. En la primera fase se intervendrán 7,5 kilómetros. Los trabajos se realizarán a través de un convenio estratégico entre el gobierno, por medio de la Corporación Eléctrica del Ecuador, y el gobierno provincial de Loja, con una inversión de $1.150.000. 214.000 personas de forma directa y 485.000 ciudadanos de forma indirecta serán los beneficiarios de la rehabilitación de la antigua vía Loja-Catamayo, de acuerdo a información dada por las autoridades nacionales. Los trabajos, al parecer, son muy esperados entre los más de 20.000 usuarios de esta ruta del sur de nuestro país. Realmente hemos hecho un equipo al margen de cualquier ideología política, nos hemos puesto la camiseta por el Ecuador. Yo recuerdo que hace muchos años que ningún gobierno ha hecho una inversión importante en la provincia de Loja. La rehabilitación en su primera fase será de 7.5 kilómetros. En total serán 17 kilómetros intervenidos, toda la vía Loja-Catamayo. Para esta segunda etapa entregaremos a la prefectura de Loja $2 millones que serán invertidos en la construcción de redes de alcantarillado, ampliación de la vía a 3 carriles en determinados tramos y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra se realiza por un convenio estratégico entre la Prefectura de Loja y Selec EP, entidad que busca mejorar la vida de las comunidades de las zonas de influencia de las centrales de generación eléctrica Villanaco. Representa una esperanza para cada uno de los pobladores del sector que han visto el deterioro de la vía en los últimos años por la falta de mantenimiento. Nosotros teníamos que venir aquí físicamente, todo el equipo del gabinete ministerial, para que el pueblo lojano siente de una vez por todas que no está ni será olvidado. Además, instalarán 2 puentes Bailey, de los 21 pasos instalados en todo el país por el gobierno nacional. Por cómo nos dejaron gobiernos pasados el país,
Lamentablemente tenemos un presupuesto de tan solo $200 millones aproximadamente, que estamos seguros que va a ir incrementando en el tiempo. En tanto, se gestionan alianzas público-privadas para mejorar la movilidad en el Ecuador. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y al menos 14 incendios activos se han registrado en el transcurso de este viernes, según lo confirmó la Secretaría de Gestión de Riesgos. El de mayor magnitud es el de Quilanga, en Loja, que ha consumido en este caso más de 4.000 hectáreas y deja al menos a 60 familias afectadas. El incendio en San Antonio de las Aradas, en Quilanga, Loja, ha consumido más de 4.600 hectáreas según la última actualización de la Secretaría de Riesgos. El bosque de pinos, granjas de animales, una quincena de viviendas y 60 familias han resultado afectadas por la situación. Ya hemos desplegado todos nuestros recursos técnicos y humanos para poder apagarlo y atender a todos los que han sido afectados. Cuerpos de bomberos de varias ciudades, un helicóptero Bambi y helicópteros peruanos son algunas de las acciones por vía aérea para controlar la emergencia. Lo importante es que el incendio en la parte inferior, que es la parte que está más cercana a la población, más cercana a las casas, se encuentra controlada en este momento desde el día de... Entre las pérdidas también hay plantaciones de café de la zona. Sin embargo, las expectativas son altas de que se lo apague pronto. Estimamos que el día de hoy, máximo mañana, esté controlado el incendio, no así liquidado, porque todavía hay que seguir monitoreando focos de calor. Este incendio tiene desde el 23 de agosto y se reactivó porque estuvo en su 95% controlado. Este incidente en Loja es el más grande por las extensiones quemadas, pero no es la única emergencia suscitada en el país. En este momento tenemos 14 incendios forestales activados, Cotopaxi, Loja. Cuenten con nosotros, vamos a estar con ustedes en cada paso y estoy pendiente de todos los avances de parte del equipo que está trabajando. Por ejemplo, en Nabona, Azuay, hay al menos 300 hectáreas afectadas. En San Fernando, también en Azuay, las Fuerzas Armadas participan en la sofocación de otro incendio. En Sichos, Cotopaxi, un conato se reactivó y devoró 300 hectáreas. Mientras que en Quito, hubo una nube de polvo sobre el norte de la ciudad por otros conatos en un día muy caluroso. Pero recuerde, los incendios generalmente se provocan por la actividad humana. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Gobierno Nacional rehabilitó el Centro de Salud de San Pedro de la Bendita en la parroquia de Catamayo, en la provincia de Loja, el cual beneficiará a más de 2.600 ciudadanos. El presidente de la República señaló que en el lugar no solo hará atención en medicina general, sino también varias especialidades. La rehabilitación del Centro de Salud de San Pedro de la Bendita de la parroquia de Catamayo en Loja es parte del proyecto de fortalecimiento que realiza el Ministerio de Salud a escala nacional. En estos espacios, según las autoridades, se prioriza la atención para prevenir enfermedades. Lo que estamos es trabajando en atención primaria en salud, trabajar en promoción, trabajar en educación y en la solución de más del 90% de las patologías que afectan a nuestra población. La rehabilitación del Centro de Salud de Catamayo beneficiará a más de 2.600 personas, con una inversión de cerca de $383.000. Este centro de salud que ha sido repotenciado les ofrece no solo atención en medicina general, sino que también tendrán acceso al servicio de odontología, obstetricia y todo lo que incluye la medicina comunitaria. Datos oficiales establecen que hay más de 1.491 centros de salud en el Ecuador. De esta cifra, al menos 150 están ubicados en la provincia de Loja. De acuerdo al presidente de la República, todas estas casas de salud son una prioridad. Esto es lo que me mueve y me motiva todos los días, a enfrentar las adversidades, porque todo eso significa darles a ustedes lo que se merecen. Y no voy a descansar hasta volver a levantar este país. Uno de los principales objetivos gubernamentales es fortalecer la atención de los servicios de atención primaria en salud. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. La unidad antinarcóticos de la policía frustró nuevos intentos de envío y comercialización de droga en nuestro país. En varios operativos decomisó más de 5 toneladas entre marihuana y cocaína. Además, decomisó en la frontera con Perú un importante cargamento de explosivos. Más detalles se los contamos en la siguiente nota. El
El trabajo policial no cesa al momento de frenar el envío y comercialización de droga en nuestro país. El primer caso fue con colaboración de la policía colombiana. Información compartida por ambas instituciones evitaron el ingreso al país de un cargamento de aproximadamente 4 toneladas de marihuana. Se evitó la circulación de 8.9 millones de dosis. En otro punto del país, esta vez en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro, la policía incautó cerca de 1 tonelada de droga, presuntamente cocaína. Son en total 847 paquetes que estaban listos para ser embarcados en contenedores para su envío en el exterior. La ilegal mercadería está valorada, según la policía, en más de 50 millones de dólares. En el operativo ejecutado en una finca de empacadora de banano, la policía aprendió a 2 personas para investigaciones y decomisó un arma de fuego. En esa misma provincia, pero en el cantón Guaquillas, los uniformados frustraron el paso de una carga importante de explosivos cuyo destino era la zona en la frontera norte, donde operan grupos terroristas vinculados a los Lobos. En total, la policía incautó 340 cargas explosivas y 20 metros de mecha de seguridad. Javier Ceballos, Noticias 7. La Fiscalía hizo públicos los expedientes del caso Pampa, donde se investiga una red narcotraficante que enviaba droga a Europa a través de contenedores. Esta organización, involucrada con la mafia albanesa, habría lavado activos por 31 millones de dólares. Para entender este caso, debemos remontarnos a febrero del 2024, cuando en un operativo realizado simultáneamente en España y Ecuador se detuvo a 30 personas, 12 en España y 18 en Ecuador, donde también se decomisaron 450.000 euros, 2 toneladas de droga y armas. Todos ellos trabajarían para el narcotraficante Dritan G, a quien se identifica como el capo de la mafia albanesa. Pero, ¿cómo operaba esta organización? Va con la droga desde aquí, desde el país, donde pueden vincularse a muchas más personas, y no llegaba solo a España, tocaban algunos puertos y desde esos puertos se distribuía la droga a Europa. Y luego legalizaban las ganancias entre empresas comerciales legalmente establecidas en nuestro país. Por ello, dentro del caso Pampa se lleva otro proceso por lavado de activos. Según los archivos liberados por Fiscalía, Dritan G, junto a los argentinos Mario S. y Karina E. y los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H., habrían lavado 31 millones de dólares desde el 2015 al 2024 a través de sus empresas que iban desde comercio de cárnicos, turismo o promoción de espectáculos. Una de estas empresas es Reomel Gold Corporation, que se habría constituido con una firma falsa del albanés, pues según la pericia grafológica, dicha rúbrica no pertenece al procesado. Esta empresa se constituyó en octubre del 2023. Sin embargo, para esa fecha el albanés ya salió a Emiratos Árabes Unidos. A esto se suman los vehículos de alta gama que le fueron incautados por un valor que oscilan los 788.000 dólares y bienes inmuebles en varias provincias del país por 7.2 millones. Incluso los documentos también revelan las conversaciones que tenían de sus modus operandi para el tráfico de drogas. Don Mario, hay que aprobar una orden por inspección antinarcótico por 4 contenedores. Su ayuda es urgente. En otra conversación señala: Javier, pedí 10.000 en billetes de 100 para mañana o jueves máximo. Y saca 40 para FR que ya se me cabreó. Chévere. Así sí tenemos para los pagos de esta semana. Y no ocuparíamos la plata negra por el momento. En el caso por lavado de activos, la Fiscalía está a la espera del llamado a juicio para los procesados que se encuentran con prisión preventiva, mientras que para Dritan G se emitió una alerta roja de Interpol para su ubicación y captura. Edison Saavedra, Noticias 7. Regresamos con información de última hora porque el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Ponce Enríquez por 30 días más. Mediante el decreto ejecutivo 377 se dispuso que ante la grave conmoción interna se refuercen las estrategias de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el bloque de seguridad. El estado de excepción también establece el toque de queda en 19 cantones y una parroquia, los cuales ya tenían la restricción de movilidad de 22 horas a 5 horas del día siguiente desde el feriado del 10 de agosto. El gobierno explicó que se focalizó geográficamente la declaratoria de estado de excepción por los índices de criminalidad en las provincias mencionadas.
calendario electoral. En septiembre, de acuerdo al calendario electoral, deberán cumplirse etapas importantes de cara a los comicios de febrero. El jueves 12, el Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a elecciones y desde el 13 los postulantes deberán inscribir sus candidaturas. Analistas brindaron su punto de vista sobre las condiciones del panorama político electoral en el país. Poco a poco el país va entrando más de lleno en el ambiente electoral. En ese sentido, septiembre traerá consigo definiciones. De acuerdo al calendario electoral, para el jueves 12 se tiene planificado que el Consejo Nacional Electoral realice en cadena de radio y televisión la convocatoria a elecciones generales en febrero y abril del próximo año. A partir del viernes 13 hasta el 2 de octubre, las organizaciones políticas deberán inscribir a sus candidatos para las distintas dignidades de elegirse. En el caso de las alianzas para las listas, tienen que necesariamente fusionar las listas. 2, 4, 5, los que sean, pero son 15 principales y 15 suplentes. Claro. Lo que les va a importar a todo el mundo es básicamente los 3, 4, 5 primeros puestos. Entonces, esa es la realidad que nace de una crisis profunda que vive el sistema de partidos políticos. Desgraciadamente, allí es donde tenemos el origen de esta gran dispersión en la oferta electoral. El 12 de noviembre se llevará a cabo la conformación de las mesas receptoras del voto. Ya en el 2025, el año arrancará con el inicio de la campaña electoral, desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero. Que el próximo gobierno impulse, promueva una reforma política a fondo para terminar con esta gran cantidad de mediocres, de ignorantes que hacen de la política simplemente un negocio sucio para enriquecerse cada 2 años. La primera vuelta electoral se realizará el domingo 9 de febrero y, de ser el caso, la segunda el domingo 13 de abril. Javier Ceballos, Noticias 7. Hasta este viernes, las agrupaciones políticas pueden registrar su solicitud de alianza electoral para los comicios generales de febrero del 2025. Según el Consejo Nacional Electoral, 36 alianzas a escala provincial se han presentado, las cuales deben ser validadas y aprobadas para su registro oficial desde el 13 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento solo hay una solicitud para alianzas nacionales entre Revolución Ciudadana y Reto, es decir, la mayoría de movimientos políticos que presentarán binomio presidencial en los comicios lo harán independientemente. El viceministro de Gobierno y actual candidato a la Asamblea por ADN, Esteban Torres, se pronunció al respecto. Si gran parte de aquellos que están participando en estas elecciones representan justamente lo que este gobierno combate, sería ilógico precisamente buscar una alianza política de cara a estas elecciones con esos grupos. Por eso hemos decidido que, especialmente a nivel nacional y sobre todo el binomio presidencial, vaya sin alianzas políticas, lo cual no significa que no existan alianzas puntuales con organizaciones, con grupos que se van sumando a la campaña y que poco a poco también tendrán su visibilización en las próximas semanas. Era imposible que se dé la alianza de izquierdas, es como pensar lo mismo del lado de las derechas, especialmente cuando hay un interés electoral de muchos movimientos de al menos superar un número para evitar ya la tarjeta amarilla en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, salvo una que parece que se anuncia el día de hoy entre Pachacutic y Centro Democrático sin mucha relevancia, si se puede decir, en números, el resto continuará como lo hemos visto hasta ahora de lo que se ve. Ya estamos ingresando al estiaje, lo que significa que en septiembre habrá menos lluvia y por ende la generación hidroeléctrica va a disminuir. Por eso es importante ahorrar energía, como nuestro compañero Lautaro Andrade nos lo cuenta en la siguiente cápsula. Adelante. Estamos a pocos días de entrar a septiembre, mes en el que fue anunciada la sequía o estiaje, un periodo de pocas lluvias en las zonas hidroeléctricas y por ende complicaciones en la generación energética. Y hoy hemos querido presentarles algunas recomendaciones internacionales para desde ya evitar el consumo excesivo de electricidad. Empezamos. La WWF sugiere comprar bombillos LED porque el ahorro podría ser del 80% y además en su casa limpie las lámparas. El mal estado podría hacer que se pierda hasta un 50% de luminosidad. El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más consume energía, incluso cuando está apagado. Por eso se sugiere desconectarlo cuando no se lo está utilizando y es preferible abrir puertas o ventanas, según sugieren los expertos. La lavadora debe utilizarse completamente llena.
Así también se evita el desperdicio de agua que también por el estiaje necesitaremos cuidar. Con la nevera no debe dejarla abierta la puerta y tampoco abrirla y cerrarla muy seguido. Y se sugiere no meter platos calientes, mientras que con otros electrodomésticos desconéctelos siempre que no los vaya a utilizar. Ahora bien, fuera del aporte que como ciudadanos podemos hacer, recordemos que el gobierno, el Ministerio de Energía, alquiló una barcaza por 100 megavatios y están en proceso de adjudicar un contrato para 200 megavatios adicionales con una o dos barcazas nuevas que llegarían en noviembre de este año. Así que esperemos puedan aplicar los consejos compartidos. Volvemos al estudio principal con más noticias. Muchísimas gracias, Lautaro. Y en otros temas les contamos que en lo que va del año, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, ha realizado más de 50.000 controles a establecimientos de comida, de los cuales casi el 20% han sido generados por denuncias ciudadanas. Según la entidad, solo 220 restaurantes fueron calificados positivamente. A lo largo de la semana, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ha develado una realidad que poco se conoce en los locales de comida: la insalubridad. Por ejemplo, en un centro comercial de Urdesa, al noroeste de Guayaquil, se encontraron cucarachas y demás insectos que se paseaban entre la cocina, incluso un ratón. El local inmediatamente fue clausurado. Otro operativo se realizó en un supermercado de Milagro, donde se hallaron, escucha bien, un cementerio de ratones, pues los roedores ya estaban en estado de descomposición. Rollos de papel higiénico destruidos y sacos de alimentos con excrementos de ratas. Además, los productos estaban sucios y con fechas de caducidad alteradas. Lo mismo, fue clausurado. La misma suerte corrió un asadero de pollos en el Cantón Durán, donde se determinó las condiciones de insalubridad en las que cocinaban los alimentos, mientras que en Paute, en la provincia de La Suay, se realizaron controles en 2 locales de comida. Primero, en un local de venta de comida típica se hallaron miles y miles de insectos por las paredes, áreas de cocina sin limpiar y alimentos mal almacenados, mientras que otro asadero de pollos no tenía buen tratamiento de alimentos. ¿Adivinen qué? También fue clausurado. Según su director Daniel Sánchez, los controles a nivel nacional ya superan los 50.000 en lo que va del 2024. Son 197 establecimientos que hemos clausurado a nivel nacional y las clausuras se ejecutan como medida cautelar hasta que el local no subsane lo que necesariamente está obligado a subsanar, con la finalidad de que pueda volver a operar. Pero las acciones no solo implican la clausura, sino actos administrativos. También se inicia una acción administrativa que, conforme a la Ley Orgánica de Salud, puede acarrear clausuras temporales, definitivas y con ello la multa de 10 salarios básicos unificados. Desde la clausura, el local tiene un plazo de 10 días para corregir las infracciones y solicitar una reinspección. Pero aquí un dato que parecería alentador, pero también es preocupante: la poca cantidad de locales que sí han aprobado las condiciones de salubridad para preparar alimentos. Que hay más de 220 restaurantes a nivel nacional que se han sometido a una acreditación, que es la acreditación de ARCSA nivel A, categoría A. Si usted ve alguna conducta insalubre de algún establecimiento, puede denunciar en la aplicación móvil del ARCSA o en sus redes sociales. Edison Saavedra, Noticias 7. La Corte Constitucional admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado André Benavides en contra de las multas de tránsito por exceso de velocidad en la capital. Según el jurista, la sanción de 3 días de prisión, como lo determina el COIP, es desproporcionada. El Tribunal de la Corte Constitucional sugiere que el caso sea conocido en el Pleno del organismo para el adelanto del orden cronológico y su resolución. También ordena la notificación a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría para que intervengan en defensa o impugnación de la norma en un plazo de 15 días. Ingreso a clases, nuevo enfoque educativo. Y diferentes instituciones de seguridad y el Ministerio de Educación aplicarán un plan priorizando, en este caso, en 365 escuelas y colegios de las provincias de la Sierra y la Amazonía para el retorno a clases. Estas unidades educativas se encuentran en zonas de alta conflictividad. Entre el 2 y el 4 de septiembre se implementará el plan Regreso a Clases para reforzar la seguridad en los exteriores de los planteles educativos del régimen Sierra y Amazonía.
La Policía Nacional contempla desplegar a 17.269 servidores policiales para custodiar el ingreso y salida de los estudiantes. Las autoridades de seguridad informaron que habrá presencia constante en un grupo de colegios priorizados. Tenemos mapeado 365 establecimientos. En aquellos lugares, obviamente, donde el nivel de violencia es alto. Sin embargo, eso no exime que en el resto de instituciones se efectúen controles preventivos para evitar robos, extorsión, tráfico de drogas y otros delitos. Y en los que no tenemos la alerta o no están dentro de los 365, se brindará la presencia policial al ingreso y a la salida de los establecimientos educativos. Además, desde el EQ 911 se brindará videovigilancia para el monitoreo de los primeros días del año lectivo con 1.150 cámaras que dispone el eje educativo. Así también vamos a trabajar con alrededor de 3.000 cámaras que se encuentran incorporadas en el resto de la región Sierra. Por otra parte, más de 14.000 brigadistas estarán desplegados en las unidades educativas para activarse también al ingreso y salida de la jornada escolar. Se incorporan acciones de patrullaje, brigadas, operativos tácticos en zonas priorizadas y en 104 instituciones educativas que presentaron mayor incidencia de eventos antrópicos asociados a seguridad. También se hizo un exhorto a los padres de familia para participar en un tema que dicen es de sensibilidad nacional. También hacemos un llamado muy importante a los padres de familia que al ingreso y salida, pues su presencia en caso de ir a recoger a sus hijos es elemental. Esto es una corresponsabilidad en un momento sensible. Finalizado el plan de retorno a clases, la policía evaluará los operativos de control preventivos para las acciones de seguridad en las escuelas y colegios que lo requieran durante el resto del año lectivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Ministerio de Educación entregó en las provincias de Manabí y Santo Domingo kits de mobiliario a 142 instituciones con el objetivo de mejorar los espacios de los niños y niñas en el inicio a clases. Con el fin de garantizar que los estudiantes cuenten con un entorno adecuado para su aprendizaje en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, las autoridades han distribuido kits de mobiliario escolar que beneficiarán a más de 33.800 estudiantes en 142 instituciones educativas. El coordinador zonal 4 de Educación, Maximiliano Núñez, contó que la inversión del proyecto bordea los $100.000 y que se distribuyen en más de 1.500 mobiliarios en 43 instituciones. Además del mobiliario, también se entregaron otros insumos como sillas para docentes, recipientes para basura y tableros de corcho con una inversión total de $753.000. Por su parte, los profesores de la Unidad Educativa María Piedad Castillo de Levi y de las Escuelas de Educación Básica Atenas expresaron que entre mejores condiciones de estudios existan, los niños y las niñas se sentirán más motivados. Las autoridades explicaron que se entregaron 3 tipos de kits de mobiliario con tamaños diferenciados según el nivel de estudio de los alumnos beneficiados. Estas nuevas bancas y sillas representan un paso importante para mejorar la calidad de la educación en la región. Con el objetivo de mejorar los servicios de salud, esta vez la inversión en infraestructura y equipamiento llega al sur del Ecuador, dotando al Hospital Homero Castañer Crespo de nuevos equipos para realizar procedimientos laparoscópicos. Veamos. El Hospital Homero Castañer Crespo de Azogues ha repotenciado la torre laparoscópica del quirófano 1 con equipos de última tecnología, lo que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos. El Ministerio de Salud destinó una inversión de $41.220 para esta mejora, ya que en lo que va del 2024, el hospital ha realizado 2.996 cirugías, tanto programadas como de emergencia. Como parte del proceso de repotenciación de la torre de laparoscopía, se ha implementado equipos que faciliten la labor de los médicos, proporcionando imágenes más nítidas y mejorando la capacidad de los cirujanos que llevan a cabo este tipo de procedimientos. Uno de los beneficios adicionales de este equipo es su capacidad para tratar patologías de alta complejidad, como apendicectomía, pancreatectomía y resección intestinal, entre otras.
Esto permitirá a los pacientes tener una recuperación más rápida e incluso ser tratados de manera ambulatoria, lo que representa un avance significativo en la calidad de atención médica. Y preste mucha atención al siguiente reportaje, donde la Junta de Beneficencia de Guayaquil se convierte en protagonista de un cambio positivo con los niños y jóvenes en el deporte del país. Veamos. Según cifras de investigaciones internacionales, la mejor forma de eludir a los jóvenes de la violencia es ofreciéndoles opciones deportivas. Sí, y en eso precisamente ha pensado la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pues ahora marca un hito al llegar a más de 10,000 beneficiarios gracias a su proyecto deportivo, conformado por las escuelas JBG. ¿Qué significa esto? Bueno, son escuelas de fútbol a donde llegan más de 10,000 niños, niñas y adolescentes. Esta ambiciosa iniciativa, que comenzó en 2022, se considera como el mayor semillero futbolístico del Ecuador. En este caso, la Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene una alianza estratégica con el Club Atlético de Madrid, con quien ha potenciado estos centros de formación al aplicar su modelo de gestión e instrucción. El proyecto ha tenido tan positivos resultados que se espera expandirse hasta Manabí, El Oro, Azuay y Santa Elena. Pero aquí no solo se viene a entrenar o a aprender de fútbol. La iniciativa entonces, que ha demostrado ser exitosa y realmente cambiar la situación de vida y en riesgo de muchos adolescentes, podemos decir que hasta ahora es todo un éxito.